Señores jueces superiores, esta defensa acude a ustedes vía recurso de apelación con la finalidad de que la resolución venida en grado sea revocada y que reformándola con un mejor criterio sea declarada infundado el requerimiento de allanamiento, incautación y de cerraje. Nosotros debemos resumir el hecho objeto de imputación, pero hablar del hecho objeto de imputación, señores miembros de la sala, es hablar del testigo protegido. El hecho objeto de imputación viene delimitado por la disposición número 1 de fecha 3 de febrero del 2017. La disposición 1 delimita varios hechos, son 7 hechos en realidad, pero es el hecho 6 en el que se encuentra inmersa la señora Nadine Heredia Alarcón. Y yo les decía, hablar del hecho objeto de imputación es hablar del testigo protegido porque del fundamento 63 al fundamento 68 es que ustedes pueden encontrar la hipótesis fiscal en etapa de diligencias preliminares. Y literal la disposición siempre dice, por ejemplo, el fundamento 63, el presente hecho tiene como fundamento lo declarado en un testigo en reserva. El fundamento 64 dice, otro aporte que ha brindado el testigo reservado es el fundamento 65. Otra indicación directa que se desprende de la declaración del testigo es el 66, el 67 y el 68 de igual manera. No es que haya cortado lo que dice el testigo protegido, lo único que quiero dar a entender, señores miembros de la sala, es que el hecho objeto de imputación se resume a lo que en su momento ha declarado el testigo protegido. º 2016. Lo que nosotros hemos sostenido, como bien señaló el señor presidente, es error respecto a la suficiencia de elementos. Deberían existir suficientes elementos para haberse dictado la medida de allanamiento y la resolución judicial que viene en grado, lo único que ha considerado para la imposición en el caso de la señora Nadine Heredia Alarcón es la declaración del testigo protegido, la imputación resumida, y unos reportes periodísticos. Yo debo, en honor a la verdad y buena fe procesal, decir que son 3 reportes periodísticos en realidad, pero todos se resumen a uno solo, a un reportaje periodístico publicado por la página convoca.p. Los demás reportes son rebotes, por así decirlo, de ese reportaje. Entonces, lo que sostenemos es lo siguiente. En el caso del testigo protegido, ya que la regla del Código Procesal manda, según el artículo 58, inciso 2, que para la imposición de medidas esa declaración debe ser corroborada, sostenemos que en la resolución no existe ni un solo elemento que corrobore la versión de ese testigo protegido. Y por el contrario a que no existe ningún elemento, es más, no solamente en la resolución judicial, sino tampoco en la carpeta fiscal. No existe un solo elemento que corrobore lo dicho por el testigo protegido, no podría servir de base para la medida de allanamiento. Pero independientemente a que no existe elemento que la corrobore, nosotros sostenemos que además sus dichos se contradicen con la propia imputación fiscal y con la propia realidad. Voy a citar algunos extractos de la imputación fiscal, es decir, de lo dicho por el testigo protegido. Por ejemplo, el testigo protegido dice lo siguiente, es hecho objeto de imputación. El proyecto, se refiere al proyecto Kuntur, fue comprado por Odebrecht a la empresa Conduit a partir del año 2011 en que asume gobierno el expresidente Ollanta Tazo. ¿Por qué compran? Porque había asumido la presidencia el señor Ollanta Tazo y a través de la señora Nadine Heredia Alarcón podrían conseguir algún beneficio. El problema está en que existe una contradicción porque ya en agosto del 2008, sin ni siquiera que el señor Ollanta sea presidente de la República, ya la empresa Odebrecht, según información pública, por ejemplo, publicado en la página andina.p, había señalado que la empresa Odebrecht, mediante un acuerdo, habían incorporado al consorcio liderado por Kuntur que desarrollará y construirá el proyecto Gasoducto Andino del Sur. Es decir, la información que el testigo protegido da es contraria a lo que señala la propia Fiscalía en la imputación. Si es que la idea es que Odebrecht compra el proyecto anterior, el inicial, a Conduit, porque el señor Ollanta era presidente, eso es falso, porque ya eso se había hecho en agosto del año 2008. Eso, por ejemplo, no lo ha verificado la resolución. Otro hecho objeto de imputación, es decir, solo lo señalado por el testigo protegido. En diciembre del 2012, la señora Nadine Heredia le pide a la bancada nacionalista aprobar un proyecto de ley que era necesario para poder remodelar el primer proyecto Kuntur y sacar un nuevo proyecto a licitación. De la propia imputación fiscal y de información pública, porque ese fue el proyecto de ley 1396-2012,
No solo el Partido Nacionalista Gana Perú aprobó el proyecto de ley, sino también las otras bancadas, como hemos puesto en el cuadro y como está en el escrito señalado. Por ejemplo, el Fujimorismo con 26 votos, Perú Posible con 12, Alianza por el Cambio con 10, Solidaridad Nacional y Concertación Parlamentaria. Es decir, hay una contradicción, por lo menos básica, en lo que dice el testigo protegido. Es decir, no solamente no hay corroboración, sino el propio dicho y hecho objeto de imputación se contradice. Para finalizar, el testigo protegido o el hecho objeto de imputación dicen que en octubre del 2013, por ejemplo, el señor Jorge Barata le dice a la señora Nadine Heredia: retrásame la licitación internacional, porque ellos no tenían los documentos, todavía necesitaban juntarlos, etcétera, etcétera. Hecho objeto de imputación, lo que dice el testigo protegido, de la propia imputación fiscal. El 25 de febrero del 2013 ya se había publicado en el diario peruano la convocatoria de licitación internacional. Es decir, el testigo protegido se contradice con la propia imputación y con la realidad, porque ya 8 meses antes de supuestamente la solicitud de gestión que se le había hecho a la señora Nadine Heredia, ya la licitación había salido convocada. Es decir, respecto a la declaración del testigo protegido, uno, no existe en la resolución judicial, entendemos que no es objeto de debate ni siquiera académico, si debe ser o no objeto de corroboración. Debe ser objeto de corroboración para la imposición de una medida como la del allanamiento, incautación, deserraje. No existe corroboración, pero como segundo punto tampoco se ha verificado que la propia declaración del testigo protegido se contradice con la propia imputación fiscal y con la propia realidad. Y respecto al segundo y único elemento que utiliza la resolución judicial, que son los reportajes periodísticos, nosotros hemos encontrado sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo el caso Ipcher-Brownstein versus Perú, Ansualdo Castro versus Perú y el Tribunal Constitucional versus Perú, que en honor a la verdad debo decir no es la ratio decidendi, pero la Corte Interamericana hace un breve análisis del valor probatorio que deberían tener los reportes periodísticos. Convoca.p saca un reportaje periodístico y dice: hemos encontrado una información, no sabemos qué significa, pero parece ser, según nuestra perspectiva, porque además es un sistema cifrado, parece ser que son pagos en el caso gasoducto, y encuentra codinomes enumerados. No sabemos qué significa, no sabemos quiénes son, pero nosotros consideramos que, bueno, sí se hicieron pagos. Ya luego del allanamiento, como es información pública, la Fiscalía ha viajado al Brasil y ha obtenido declaraciones no solamente del señor Barata, y ellos han señalado que en ninguno de esos pagos se encontraría inmersa la señora Nadine Heredia. Pero lo que es objeto de debate de la resolución dice: el testigo protegido y además el reportaje periodístico de Convoca.p, que no se unen en absolutamente nada, no se entrelazan en nada, ni siquiera para sostener que el reportaje periodístico corrobora lo que dice el testigo protegido. Son informaciones totalmente diferentes, porque, como repito, el periodista ni siquiera entendía lo que tenía en la mano, pero suponía lo que significaba. Entonces nosotros consideramos, según lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ese reportaje periodístico no tendría valor para sostener una medida de allanamiento, porque hemos resumido lo que dice la Corte Interamericana. ¿Cuándo es que un reportaje periodístico podría tener algún valor probatorio? Por ejemplo, cuando recaigan en hechos públicos y notorios, que no es el caso; cuando recojan declaraciones de funcionarios del Estado, que tampoco es el caso; cuando corroboren aspectos relacionados con el caso. Entendíamos con lo que dice el testigo protegido, pero no lo corrobora y además el testigo se contradice. Y por último, cuando estén acreditados por otros medios. Y era solo el reportaje, por lo menos en el caso de la señora Nadine Heredia, era solo el reportaje y era solo la declaración del testigo protegido. Consideramos que ambas, no solamente en el caso del testigo protegido ha sido copia para el hecho objeto de imputación, sino que no se ha corroborado, hay contradicción y el reportaje periodístico no puede sustentar la medida de allanamiento. El código establece, y es por eso que lo hemos señalado como agravio, que el fiscal tuvo que motivar en su momento y el señor juez sobre esa base tuvo que decidir si es que era previsible que al solicitar el ingreso al domicilio, la señora Nadine Heredia iba a decir: no entran a mi casa. He revisado, señores magistrados, con mucho respeto académico, las resoluciones de la sala, y estoy de acuerdo cuando la sala señala: no es necesario que la Fiscalía, previamente a solicitar la medida, les pida la información a los investigados, porque eso vaciaría de contenido. Es correcto, pero lo que quiero plantear a la sala es lo siguiente: si yo les doy elementos objetivos, porque finalmente lo previsible termina siendo subjetivo, si yo les doy elementos subjetivos de que no era previsible,
de que la señora Nadine Heredia Alarcón les iba a negar el ingreso a la casa y por el contrario les iba a permitir el acceso, entonces la medida está mal dada y sí existe un error. Permítanme, por ejemplo, darle los siguientes elementos objetivos. La señora Nadine Heredia, los datos solamente por cuestión de tiempo los voy a obviar, están especificados en el escrito de apelación. Pero la señora Nadine Heredia actualmente se encuentra con una medida de comparecencia con restricciones. En su momento, el primer juzgado de investigación preparatoria impuso medida de coerción de comparecencia con restricciones. Luego se varió la medida de prisión preventiva. Confirmado por la Sala, el Tribunal Constitucional, en una de las sentencias más estudiadas sobre prisión preventiva, declaró nula ambas. Es decir, hemos quedado con la medida de comparecencia con restricciones. Lo que sostenemos es que ese puede ser un criterio objetivo para entender que la señora Nadine Heredia no les iba a negar el acceso a la casa. Porque una persona que se encuentra con medida de comparecencia con restricciones, lo que busca es colaborar con la administración de justicia. Haber vivido un día en la cárcel, señores magistrados, hace entender para la defensa que en ningún momento, luego, posterior a obtener la libertad, ella podría realizar algún acto de obstrucción, como por ejemplo cerrarle la puerta en la cara a la fiscal que ya se encuentra en la puerta y pide el ingreso. Ese consideramos puede ser un elemento objetivo. No el único, adicional a ese. Cuando la señora Nadine Heredia fue pasible de la medida de prisión preventiva, la Fiscalía de inmediato, porque ese caso es el caso de lavado de activos, está precisado en el escrito con datos, pero en el caso de lavado de activos, cuando la señora es pasible de la medida de prisión, la Fiscalía del caso Gasoducto, otro despacho del equipo especial, de inmediato va al penal y le dice: te voy a tomar la declaración ya que estás aquí. La señora Nadine Heredia, como siempre fue la posición, sostenía que esa medida de prisión era arbitraria e ilegal, y sostenemos que es ilegal porque así lo dijo el Tribunal Constitucional. Pese a considerar que esa medida era ilegal, pese a considerar que era arbitraria, ni siquiera hizo uso de su derecho a guardar silencio. Brindó declaración en el caso Gasoducto, por ejemplo. Entonces, ese es un segundo elemento objetivo que consideramos debe ser analizado para sostener si era previsible o no que le sería negado el ingreso. Un tercer elemento objetivo... A ver, señor abogado, ya su tiempo ha vencido. Un minuto para que concluya. Muchas gracias, señor presidente. Hay un testigo protegido, no se nos ha permitido contradicción. Invocamos nosotros caso Norín Catrimán contra Chile, Pueblo Mapuche contra Chile. Compénsennos, lógica de compensación. Ese puede ser un criterio para la no previsibilidad de quien le íbamos a negar el ingreso. Por último, el inmueble que allanaron fue un inmueble que en el caso del lavado de activos fue objeto de medida de inhibición y desposesión. Un día después de haber salido de prisión a ellos los despojan de su casa, tienen que sacar absolutamente todas sus cosas, le dieron 6 horas. Y ese mismo inmueble es el que pretendieron allanar. Entonces lo que decimos es, si ya nos sacaron, ¿cómo creen que no los vamos a dejar entrar? Por último, no creemos que la señora Nadine Heredia Alarcón jamás expondría nuevamente a sus hijos porque hay un informe del colegio que establece que ellos se sienten responsables por las medidas que sufren sus padres, además del escándalo que la propia medida generó. Para terminar, señor presidente, respecto a la proporcionalidad de la medida, nosotros consideramos en primer momento que hay un problema en la resolución y es el problema clásico de la motivación sobre el principio de proporcionalidad, porque hay una remisión mera a los conceptos, qué es idoneidad, qué es necesidad y qué es proporcionalidad en sentido estricto. Pero además hay un problema de motivación en masa, porque creemos que no es lo mismo allanar una casa familiar, padre, madre y 3 hijos menores de edad, que un estudio jurídico, por ejemplo. Eso requeriría motivaciones diferentes y eso no hay en la resolución. Y por último, cierro con esto. Ya el Tribunal Constitucional, 2 días antes de que se realice la medida de allanamiento, en el expediente 1587-2018, había establecido, no solamente en genérico, sino también para el caso de la familia Humala Heredia, que cualquier autoridad judicial o fiscal debe tener en cuenta, para la aplicación de cualquier medida, el interés superior del niño. En ese caso, el Tribunal Constitucional le exhortó al fiscal Germán Juárez a que en las próximas medidas que realice, porque lo que hizo fue acudir al colegio de las niñas y además los fiscales adjuntos, según el informe del colegio, de manera prepotente, ni siquiera les informaron de sus derechos. Por lo tanto, el tribunal dijo, cualquier medida debe ser analizada, por lo menos en este caso, a la luz del interés superior del niño. Eso no lo van a encontrar en la resolución. Por esas consideraciones, nosotros nos mantenemos en nuestra posición y solicitamos la resolución venida en grado sea revocada. Bien.